Y el tema de hoy que vamos a abordar tiene que ver con cómo abordar las crisis. Crisis es algo que todos tenemos en la vida, en diferentes situaciones, por desarrollo. Son situaciones que vamos viviendo. Pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer o qué necesitamos para estar bien aunque haya crisis en nuestras vidas? El objetivo será revisar algunos puntos comunes en las crisis familiares y estrategias para aumentar el bienestar. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, el día de hoy tenemos entre los contenidos puntos comunes en las crisis familiares. Puede haber crisis muy diferentes por muy diferentes razones, con diferentes tipos de familias, conformadas con personas de diferentes edades, pero hay algunos puntos comunes en todas las crisis. Esto tiene que ver también cómo se vive la crisis con la estructura de la familia y con la dinámica familiar. Ahora la pregunta del principio de qué podemos hacer o qué hay que hacer para sentirnos bien, lo primero que hay que hacer es identificar la problemática para, con la problemática identificada, esto lo vamos a ver en los contenidos, aumentar el bienestar y también vamos a ver la importancia de las redes de apoyo y las características principales de estas redes de apoyo. La siguiente, por favor. Así es que, puntos comunes en las crisis familiares. Aquí tengo 3 puntos comunes. Dice la primera, sensación de invasión, desorganización del sistema y confusión. Y yo les voy a pedir a ustedes, ahí donde están, que tú pienses en cualquier crisis que tú hayas tenido. Cualquier crisis que tú hayas vivido, cualquier evento, situación que a ti te haya desatado una crisis, mayor o menor. Y yo quiero que tú confirmes si tú realmente lo primero que experimentaste fue esta sensación de sentirte invadido. Porque las crisis no llegan y te dicen, oye, ¿qué te parece si hoy empezamos con un problema? Y luego te dicen, ¿qué te parece si tú crees que este problema te puede rebasar los recursos que tú tienes? Sino simplemente la crisis muchas veces nos golpea y al golpearnos nos desorganiza. Si tú ves en la diapositiva, está la parte de desorganización incluso en 2 lados de la florecita. ¿Por qué? Porque vivimos muchas situaciones que pueden ser estresantes o difíciles que no nos producen crisis. Porque tenemos los recursos suficientes para que la situación ni nos sintamos rebasados o invadidos, ni nos desorganice. Y entonces, ¿qué es lo que dice abajo de la florecita? Entonces, abajo lo que dice es confusión. Así es que yo les voy a pedir que nos tomemos unos segundos. Vamos a tomarnos 1 minuto. Yo aquí lo voy a medir. Y tú vas a recordar alguna situación que te haya hecho sentir primero invadido, después desorganizado y te haya traído confusión. O sea que no sabes qué hacer o no puedes pensar con claridad. Ya pasó el minuto, ahora no crean que los voy a ventanear. No les voy a preguntar qué situación les hizo sentir así. Yo lo que quiero que en este momento alguien abra su micrófono y nos quiera compartir es cómo te sentiste mientras estuviste pensando en esto. Quien quiera, levante la mano, abre el micrófono. Adelante, Rebeca, por favor. Bueno, ¿cómo me sentí en ese momento? ¿Qué sentí ahorita? Volví a sentir coraje, porque mi reacción ante ese evento fue que se me salió de las manos, que no tuve el control y me dio mucho coraje. Y la situación que se presentó fue como lo esperaba después de esos cambios que hubo,
y que entonces cada vez me daba más coraje y me sentía más impotente en poder resolver, ¿no? Y Ahora, poder, ¿sí? en tu cuerpo, ¿qué estás sintiendo? Hoy nuevamente siento coraje, nuevamente siento ganas como de, ¿por qué tuvieron que ser así las cosas? Después, ya que, bueno, ahorita lo volví a sentir, pero en esa ocasión que sucedió esto, llegó un momento en el que me puse a pensar, bueno, ok, a lo mejor no eran las cosas como yo pensaba, a lo mejor no era el momento adecuado, y bueno, ya traté de tomar las cosas. Tengo una conchita un poquito gruesa, entonces dije, bueno, tal vez no era el momento, pero sí en esos instantes cuando las cosas fueron cambiando y se me fueron saliendo de ese control que yo pensaba que era lo adecuado y lo ideal, pues mucho coraje. Mucho, Pues mucho. muchísimas gracias por compartirnos, Rebeca. Ahora, ¿por qué hicimos este ejercicio y por qué les pedí que compartieran? Porque a veces pensamos que las crisis las tenemos que manejar a nivel mental. Pero una de las cosas que sucede con las crisis, y por eso la pregunta, ¿qué necesito para estar bien?, tienen que ver con el cuerpo. O sea, la gente tiene un problema que algunos se podrán resolver y otros no, pero muchas veces algo que nos impide y nos estorba para resolverlo es estas sensaciones tanto emocionales como corporales que nos invaden y que nos dificultan el poder transicionar la crisis. Ok, entonces después de que vimos esta desorganización y esta confusión, algo interesante, los estudios demuestran que solo el 35% de los conflictos y problemas tienen solución. O sea, va a haber cosas que van a estar ahí que no dependen de nosotros y no podemos solucionar. O sea, acabamos de salir de una crisis sanitaria global, ¿no? Que a todos nos afectó de múltiples maneras y no podíamos resolverla, pero sí podíamos hacer cosas para dentro de esa crisis sanitaria global seguir avanzando, usar nuestro tiempo, estar menos estresados y cuidar nuestra salud. Entonces, algo bien importante, aunque va a haber mucho tipo de crisis, y es importante también saber qué vamos a hacer. Tenemos a la puerta el 28 de noviembre, empezamos el diplomado de manejo de crisis, de atención en crisis. Ese 35% tiene mucho que ver no solo con la solución del problema, sino con la promoción del bienestar de la persona que está transicionando de la crisis. Y nosotros como terapeutas, como también darles una atención porque esta parte corporal, yo ahorita que decían me dolió el estómago, a mí también me empezó a doler el estómago, ¿sí? O sea, se transmite y se transmite a todo el sistema. Y nosotros como orientadores, como terapeutas, entramos al sistema, la persona nos abre parte de su intimidad para tener un proceso de corregulación, no desregulación, ahorita vamos a ver qué es eso, y de acompañamiento en su paso por este evento. ¿Qué es importante también saber? Bueno, ya vimos la sensación de invasión, la desorganización del sistema, la confusión, y entonces, ¿qué hizo? La compañera dice, en ese momento me vino una luz y pensé que tenía que hablarle a mi hijo a su celular. ¿Por qué? Porque una vez pasado el primer impacto, tanto nuestro cuerpo, nuestra persona, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra familia, tiene una necesidad de reorganizarse. ¿Qué otra cosa es importante? A veces el impacto de la crisis se da por la sorpresa. El impacto de la crisis también puede darse por la gravedad del evento, o el impacto de la crisis en las crisis de desarrollo, de pasar de una etapa a otra en la vida o en la familia, se dan porque
las cosas que hacíamos, las actividades, los recursos, las habilidades, las formas de manejar un problema o las situaciones cotidianas ya no nos sirven para los nuevos desafíos que nos presenta la vida. Y si nosotros podemos, y aunque no podamos, el sistema se va a volver a autorregular. Estamos viendo que este congreso básicamente tiene de fondo el tema de constelaciones familiares. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿se va a pasar la crisis y va a llegar un momento en que el sistema se reorganiza y se autorregula? Pero se autorregula de una manera más sana o se autorregula de una manera más enferma. Es muy importante el apoyo que nosotros podamos dar a las personas y las familias para que estos nuevos recursos sean para sanar, para mejorar, para producir bienestar y que entonces este sistema o esta persona, su estructura, pueda ser una estructura más resiliente, con más recursos, para poder enfrentar nuevos retos en su vida. Sí, quería preguntar, ¿cómo es esta autorregulación más sana o cómo llegar a eso? ¿Cómo autorregular más sano? Ok, Sí. Entonces, mejorando tu bienestar y tu proceso de adaptación. Vamos a pensar, miren, aprovechando que aquí tengo, así la saco aquí, voy a jalar esta otra mesita. Vamos a pensar en sistemas y en constelaciones. Entonces tenemos una mamá, alcanzamos a ver allá la mamá, que tiene un bebé y este bebé, ella, todas las mujeres, no solamente esta mamá, todas las mujeres tienen una fantasía de lo que va a ser cuando este bebé nazca. Hayan buscado el embarazo, deseado el embarazo haya sido inesperado, el embarazo haya sido no buscado. Todas las mujeres tienen una expectativa que se fue formando desde niña acerca de lo que iba a ser el nacimiento de este bebé. Este bebé nace, yo los estoy poniendo viéndose el uno al otro. Pero si esta mamá tiene complicaciones en el embarazo, si esta mamá es violentada durante el nacimiento, si este bebé nace con algún problema, llora todo el día y ella está sola, ella no va a poder ver a su bebé. Ella va a estar viendo su abandono, su miedo, y así va a crecer el bebé. Este sistema se va a regular, este bebé va a dejar de llorar. Ay, dicen, ¿pero por qué lo pone así? Porque no va a haber esta conexión de vida entre ellos. Si esta mujer no tuvo misma situación, a lo mejor ella se puso mal, a lo mejor el bebé se tuvo que quedar en terapia. Yo trabajo con algunos pediatras y veo mamás que tienen niños prematuros en terapia intensiva. Entonces, el sistema les va a ayudar a conectar para que esta mamá pueda ver a su bebé y este bebé pueda ver a su mamá. Y de esta manera, este sistema se autorregula de una manera más sana. ¿Qué más? Vamos a pensar, quitamos ahorita mamá y bebé de aquí. Y vamos a pensar que esta soy yo. La voy a voltear aquí, se le vean los ojitos, no se le alcanzan a ver. Adelante. Esta soy yo. Y yo tengo una crisis. Y en esta crisis no me quiero yo ver a mí misma porque aumenta mi sensación de malestar. Y entonces empiezo a verme a lo mejor como víctima
Empiezo a ver la culpa de quién la tiene, por qué estoy yo aquí, pero pierdo el contacto conmigo misma. Este sistema se regula de una manera menos sana. De hecho, nuestro cuerpo toma la forma que necesita para hacer frente a las situaciones que se le presentan. Muchas veces nuestro cuerpo está rígido, porque necesitamos tener una armadura que nos proteja de todo lo demás. Todos tenemos mecanismos de defensa. Pero si estos mecanismos de defensa son flexibles, dan entrada a otros en nuestra vida. Si son rígidos, dejan a todos los demás fuera. ¿Qué opinan de esto que estoy diciendo? Maestra, ¿podría usted dar un ejemplo del mecanismo de defensa flexible y otro del... ¿Cuál fue el que dijo? El otro flexible, ¿cuál fue? O sea, cuando nuestros mecanismos de defensa son flexibles, ok, Y cuando mis mecanismos son flexibles, me sirve cerrar para no dejar entrar cosas que me hacen mal. Me dan una protección. Pero cuando hay cosas que me hacen bien, ¿qué me hace bien? La ayuda. Porque hay gentes que tienen crisis y no recurren a la ayuda. Porque sus mecanismos de defensa son tan rígidos. Hay una rigidez que piensan, yo tengo que hacerlo solo, o que ni siquiera piden ayuda cuando la necesitan. Así es que la actitud del terapeuta, la actitud de la gente que está dando la orientación y el acompañamiento, debe ser una actitud donde yo como acompañante también puedo mirar al otro. Con una mirada empática, la voy a poner aquí para que la pueda ver mientras les hablo. Una mirada compasiva. ¿Qué es la compasión? O sea, te veo y no solo te veo y no te juzgo, te veo y quiero que estés mejor. Así es que la atención en crisis no solamente es hablar de manera mental de qué es la crisis, es en nosotros ir trabajando esta mirada de compasión, primero que nada a nosotros mismos y a nuestra historia. Y después, si yo tengo esta actitud compasiva, amorosa, apacible conmigo mismo, yo puedo tener esta actitud compasiva, apacible con los consultantes. Cómo vivimos las crisis tiene que ver con nuestra historia. Y tenemos esto de lo que estábamos hablando, apertura contra rigidez. Ahora tenemos acercamiento contra evasión. Y es exactamente lo que estábamos viendo. Tenemos esta mamá con este bebé y a mí me gustaría que en este momento, yo no sé si tú sabes qué sucedió cuando tú naciste. Porque a veces tenemos que preguntarnos un poco qué pasó en nuestra historia para comprender por qué, para empezar, nosotros vivimos las crisis de esta forma. La atención en crisis es una atención breve, porque lo que intenta es la transición primera de la crisis, acompañar al consultante. Pero cuando estoy hablando de mí como agente terapéutico para acompañar crisis, sí es importante entrar en un análisis un poco más profundo de cómo ha sido mi historia y cómo he vivido yo las crisis. Entonces hablamos, esta mamá con este bebé
que tuvo problemas, esta mamá no puede ver a su bebé. Los voy a poner así, un poquito así más para que los vean mejor. ¿Ok? Pero este bebé, al no ser visto, yo me acuerdo de un caso. Una chica, su mamá la dejaba, por eso puse al bebé acostado, no está muerto, acostada en la cama viendo la ventana. Y la mamá, que no podía hacer contacto con la bebé, le dijeron, déjela llorar 3 días y no va a volver a llorar. Y dejó llorar a la bebé 3 días y la bebé no volvió a llorar. Ahora, ¿cómo vive esto este bebé?